Amado Padre, yo te doy gracias por este día, Señor, que tú nos regalas hoy. Gracias, Señor, por podernos levantar, por abrir los ojos a un nuevo día. Queremos entregarte este día, Señor, empezando a meditar en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos acompañes, que nos bendigas en esta lectura de esta palabra hoy, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha esos audios y bendícenos el resto del día, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra que vamos a leer hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de la primera carta a Timoteo y hoy vamos a leer el capítulo número 5. Consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres y cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 70 años y haber sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera, serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas o pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey, ¿para qué impedirle que coma mientras trilla el grano? Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas esas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera,
Las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Bueno, con esto termina el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Y en esta carta el apóstol Pablo le da consejos a Timoteo acerca de las viudas, los ancianos y los esclavos. Recordemos que Timoteo era un pastor joven que era discípulo de Pablo y él estaba llevando la iglesia en Éfeso. Resulta de que estas instrucciones de este capítulo son básicamente para la iglesia, para cómo debía la iglesia de manejar los asuntos acerca de las viudas, los ancianos y los esclavos. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, al principio, se manejaba la iglesia como se maneja la ayuda social en los gobiernos. La idea de Dios, la idea de Jesucristo era de que la iglesia supliera las necesidades de las personas pobres, o sea, que se tuviera un fondo común donde las personas pudieran tener la ayuda para poder no solamente llevar el mensaje de salvación, sino también poderle ayudar a las personas que estaban de pronto pasando necesidad, en especial las viudas que no tenían a nadie y también a los huérfanos que estaban sin padres y no tenían familia. Hay algo que el apóstol Pablo hace aquí, hace una claridad muy enfática de la situación de Timoteo. Y Timoteo, a pesar de ser joven, era la persona encargada, era el pastor de la iglesia, y le recomienda de que cuando él hable con las personas mayores de edad, las trate con respeto, así fuera que él estuviera en autoridad espiritual sobre ellos, pero cuando los fuera de pronto a exhortar o a decir algo, que hubiera respeto de parte de ellos, de él hacia ellos. Lo mismo con los jóvenes, que los tratará como hermanos, y a las jóvenes, a las mujeres jóvenes como sus hermanas. Así que mire que es algo que es básico y que ojalá nosotros pudiéramos retomar estas enseñanzas no solamente para la iglesia, sino también para la casa. Cuando nosotros estábamos jóvenes, de pronto en mi niñez, nosotros teníamos una materia en la escuela que llamaba urbanidad, y en esa clase nos enseñaban en la escuela a cómo comportarnos, a cómo respetar a las personas. Cuando una persona llegaba al salón de clases, todos nos parábamos, saludábamos, y cuando uno se despedía amablemente, llegaba y saludaba, tenía que saludar, tenía que decir a las personas sí señor, sí señora. Había un respeto que nos inculcaban desde pequeños. El apóstol Pablo se lo está pidiendo a Timoteo para que Timoteo tenga en cuenta esto y no se le va a subir el título a la cabeza, porque muchas veces hay gente que tiene algún cargo y resulta de que por tener un cargo entonces irrespeta y trata con desdén a las personas mayores, y a ellos hay que respetarlos. También en este capítulo hace salvedad el apóstol Pablo de que hay que tener en cuenta a quién se le ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que se le puede ayudar porque, digamos, son personas que son solas. En el caso de las viudas que ya estaban mayores y que no tenían a nadie, absolutamente a nadie, que les ayudara, entonces la iglesia debía ayudarles a ellas sin ninguna excepción. Pero cuando hay viudas que de pronto no eran tan ancianas, que podían trabajar, que de pronto ellas tenían la forma de buscarse el dinero, sus necesidades, pues dejarlas que ellas trabajaran. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando a una persona se le ayuda, y sobre todo, por ejemplo, una mujer de pronto de cierta edad, que está libre, que tiene todas sus necesidades suplidas, por lo regular, y no está entregada a la iglesia, por lo regular es una persona que empieza a chismear con todo el mundo y empieza a llevar cuentos de aquí para allá. Entonces, para evitar todas estas cosas, el apóstol Pablo dice, no, miremos a quién se le ayuda. Lo mismo debemos de hacer nosotros hoy en día, porque no a todo el mundo se le puede ayudar, porque hay mucha gente que se recuesta y hay mucha gente que en vez de hacerles un bien ayudándoles, pues hombre, se les hace un mal. La otra salvedad que hace el apóstol Pablo acerca de la ayuda
es que tiene que ser una persona que no tenga nadie, porque si tienen familiares, los familiares que estén tienen que responder por ellos. Y hace una salvedad: aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. O sea que no es alcahuetearle a la gente sus responsabilidades. Las necesidades de las personas deben de suplir la misma familia. Una persona que se llame cristiana, un hombre, un cabeza de hogar, que se llame cristiano y no responda por su casa, es peor que fuera un incrédulo. Mejor dicho, la persona que no tiene fe es mejor que la persona que no provee para su casa. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los hombres, las mujeres y todos los que estamos en una familia, debemos responder con nuestras responsabilidades en esa familia. Si es un estudiante, pues estudie. Esa es su responsabilidad y tiene que estudiar. Si es el cabeza de hogar, pues hombre, debe traer todo el fruto de su trabajo a la casa. Si es la esposa, pues mantener la casa como debe de ser. Y si trabaja, pues también igual, en un fondo común, poder todo responder por las necesidades de la casa. Porque ahí se da cuenta de cómo es la fe de la persona. Una persona no puede escudarse en el evangelio para decir, no, yo no trabajo, entonces yo no proveo para la casa, entonces no puedo suplir las necesidades de mi casa, o este dinero lo tengo destinado para la iglesia y entonces no puedo proveer a la casa. No, Señor, primero está la casa para que se vea lo que tenemos que responder. Ahora, con respecto a los diezmos, pues uno pone en primer lugar al Señor para poder que haya bendición. Pero una cosa son los diezmos y otra cosa es no dar dinero a la casa, porque hay gente que se escuda en dar la mayor parte de tiempo o no trabajar o dar supuestamente todo el dinero a la obra de Dios, y eso no está bien hecho. Hay un orden, por eso el Señor colocó un 10% para que las personas llevaran al alfolí y el resto es para que supla las necesidades de su hogar, porque con el 10% está bendiciendo el resto, el 90%, y ese 90% va a rendir más que el 100% cuando no se da diezmo. Entonces es una bendición apartar para el Señor, pero el resto tiene que ser para suplir las necesidades de su hogar. Así que vamos a orar y qué bueno poner en práctica todas estas cosas, no solo en la iglesia, sino también en la casa, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos. Mire que por último hace una salvedad que a los ancianos que están llevando la palabra de Dios, a los pastores, se les debe pagar un sueldo. Las personas que están trabajando para Dios, dice el apóstol Pablo, que no pueden colocarle bozal, o sea, que no lo pueden amarrar para que no trabajen. Es muy difícil llevar el evangelio cuando uno tiene un trabajo secular, y la iglesia debería de suplir las necesidades de los ancianos. Ahora, si hay alguna queja con algún anciano, tiene que haber 2 o 3 testigos para poder llevar ese problema a llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque mire, cuando muchas veces hay gente que se enoja con los ancianos o con los pastores porque de pronto le dicen las cosas que son de la palabra de Dios y a la gente no le agrada, y empiezan a tenerle rabia a los servidores de Dios. Entonces empiezan a hablar mal de él y a veces hacen calumnias en contra de ellos. Por eso se pide 2 o 3 testigos. Si hay 2 o 3 personas que están hablando de lo mismo que está pasando, es porque está pasando algo. Pero si es una persona, hay que tener cuidado, porque muchas veces puede ser un chisme, puede ser una calumnia levantada contra el anciano o contra el pastor o contra la persona que está sirviendo en la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le hace estas sugerencias a Timoteo para que tenga mucho cuidado en cómo llevar la iglesia, en cómo llevar las cosas que Dios le ha encomendado. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias por esta palabra que tú nos diste en este día, Señor. Permítenos, Señor, manejar las cosas con sabiduría, no solo en tu casa, sino con todas las cosas que hacemos en el diario vivir. Te pido que bendigas a cada persona que escucha esos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan un hermoso día.